empezar a grabar. Bien. Entonces voy a retomar ahora con eh, lo que habías preguntado vos, Lautaro, hace un rato. ¿Qué pasa justamente si en vez de aquella batería teníamos un capacitor? ¿Sí? Entonces el capacitor está cargado, inicialmente tiene una carga Q0, que es Q a tiempo igual a 0, y está conectado en serie con una resistencia y una inductancia. ¿Okay? Entonces, planteamos una dirección, ¿no?, de circulación para la corriente. Fíjense, estoy definiendo la carga Q positiva, ¿no? Mi variable Q es la carga positiva que hay en la placa de arriba, y defino la corriente positiva como circulando en sentido horario. Entonces, si recorro esta malla, me encuentro primero un aumento del potencial, que es Q sobre C cuando atravieso el capacitor, una caída que es menos RI, y una caída siguiente que es menos L por I punto cuando atravieso la inductancia. Y la suma de todos esos cambios tiene que ser 0. Por otro lado, tengo esta relación, de nuevo, entre la corriente y Q punto, ¿sí? De nuevo, como Q es la carga positiva, la carga en la placa de arriba, ¿sí?, es positiva cuando la carga es positiva, entonces, si la corriente se está llevando carga positiva, Q va a estar disminuyendo. Entonces Q punto va a ser menor que 0 para una corriente que circula como está dibujada ahí. Entonces, para que la corriente sea mayor que 0, I tiene que ser menos Q punto. ¿Está bien? La misma situación que hace un rato. Bien, entonces si I es menos Q punto, entonces I punto es menos Q2 puntos. Entonces, reemplazando la corriente y su derivada en la ecuación diferencial, tengo una ecuación diferencial para la carga, que ahora es una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Despejándola de allá me queda LQ2 puntos más RQ punto más 1 sobre C por Q igual a 0. Uno podría haber escrito la ecuación esta como una ecuación íntegro diferencial, si en vez de escribirla en términos de Q, la escribimos en términos de I. ¿Sí? Ahí puedo escribir a Q como la integral de I. Pero es un camino que es válido, pero es un poco más complicado y me parece más natural por ahí plantear la ecuación diferencial de segundo orden. Bien, dividiendo todo por L, esta ecuación, tenemos Q2 puntos más R sobre L por Q punto más 1 sobre LC por Q igual a 0. Esta ecuación, no sé si les recuerda algo, no sé si en Física 1 tuvieron oportunidad de ver este tema, que a veces se pasa medio rápido, pero ¿vieron este tipo de ecuaciones en Física 1? Bien, perfecto. ¿Qué me describe esta ecuación? ¿A qué les hace acordar en mecánica, no? En física 2 también. Claro, el oscilador armónico, pero este es un oscilador armónico que amortiguado además también, ¿no? O sea, tenemos, como yo siempre digo, el oscilador armónico va a aparecer en prácticamente casi todas las materias de la carrera. Y hay una razón para eso, ¿no? Que es a lo que se reduce cualquier sistema cerca del equilibrio que está sujeto a este tipo de interacción atractiva, ¿no? O sea, vemos el caso de un oscilador armónico amortiguado que teníamos en mecánica, la ecuación de movimiento era la masa por la aceleración más gamma por la velocidad más k por x igual a 0, para una variable x, ¿sí? En donde k era
la constante elástica de algún resorte, gamma, lo que medía era la disipación o el rozamiento dinámico debido a la velocidad, y la masa era la inercia, ¿no?, del sistema. Entonces, si se fijan, si comparan esta ecuación con la 238.3, la de arriba, fíjense que el rol de la masa o de la inercia está cumpliendo la inductancia. Que claro, la inductancia, como venimos insistiendo, siempre se opone a los cambios, ¿no? Así como cuando yo quiero empujar una hamaca, por ejemplo, la masa de quien esté sentado en la hamaca va a hacer que sea más difícil acelerarlo, ¿no?, más difícil cambiar su movimiento. La inductancia también se opone a los cambios, en este caso de las corrientes. Por otro lado tenemos la disipación, que en el caso del circuito electrónico lo está cumpliendo la resistencia. Claro, en la resistencia se disipa energía, ¿no? Y finalmente, el capacitor, o en realidad la inversa de la capacidad, es lo que juega el papel de la constante elástica, fíjense, ¿no? Está multiplicando a Q. Entonces ya sabemos qué tipo de movimiento va a tener esto. Va a ser, en principio, una oscilación amortiguada, ¿no? Cualitativamente podemos imaginar esa oscilación, porque ¿qué va a pasar acá? Primero, no tengo corriente y tengo toda la carga en el capacitor, ¿no?, carga máxima. Entonces esa carga genera una diferencia de potencial que va a impulsar la aparición de una corriente. Pero ¿qué va a pasar? La inductancia se opone a esa corriente, entonces la corriente va a aumentar gradualmente, ¿no? Va a aumentar, y se van a ir yendo cargas positivas de la placa de arriba que van a ir a parar a la placa de abajo. Y mientras tanto se va disipando algo de la energía en esta resistencia R, ¿está bien? Imagínense que se disipa poco igual, para poder imaginar lo que sigue. Cuando llego al punto en donde ya no queda carga en el capacitor, me llevé toda la carga que tenía Q a la placa negativa y la carga es 0. En ese momento, ¿qué pasa? Tengo carga nula, pero tengo una corriente que está circulando por el circuito. Y si bien la diferencia de potencial en el capacitor es nula en ese instante, porque no tiene carga, la corriente tiene una inercia por la presencia de esta inductancia. Entonces, no se va a detener automáticamente la corriente, va a aparecer una FEM que a medida que la corriente empiece a disminuir, la FEM va a tratar de que siga circulando, ¿sí?, como una inercia para el otro lado ahora. De manera que va a seguir circulando la corriente y llevándose cargas positivas ahora de esta placa, que va a quedar cargada negativamente a la placa de abajo, ¿sí?, hasta que la carga se invierta y el proceso vuelva a empezar, pero ahora con una corriente para el otro lado, ¿sí? Y durante todo ese rato se va a ir disipando energía en la resistencia, con lo cual la amplitud de estas oscilaciones de carga o de corriente va a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces, eso lo podemos, que uno cualitativamente se lo puede imaginar de esa manera, lo podemos resolver analíticamente también si proponemos una solución a esta ecuación diferencial de una forma, ¿cómo se dice?, sinusoidal amortiguado, ¿sí? Entonces, la típica solución de estas ecuaciones es una suma de senos y cosenos, pero multiplicadas por una exponencial decreciente, con unas constantes A y B que van a depender de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, la carga, puedo proponer una solución para la carga Q, que sea A por EA menos alfa t por el coseno de omega t, más B por EA menos a la menos alfa t por el seno de omega t. Entonces uno puede sacar factor común E a la menos alfa t, y me queda esta suma de senos y cosenos. Entonces acá hay 4 constantes, ¿no?
constantes A y B, las constantes alfa y omega. Mientras constantes alfa y b van a depender de las condiciones iniciales que uno tenga en el sistema, estas constantes alfa y omega dependen de los parámetros del problema, ¿sí? Para calcular quiénes son estas constantes, lo que uno hace es verificar que esto es una solución de la ecuación diferencial, y lo que me va a dar esto es unas condiciones sobre estos parámetros alfa y omega, ¿sí? Entonces básicamente lo que voy a hacer es, a esta solución la voy a derivar una y dos veces, y voy a enchufar Q punto acá, Q dos puntos acá, y eso nos va a dar una ecuación que va a definir estas constantes. Tenemos Q de t, la derivamos. Estas cuentas son cuentas estándar, son derivadas que están igual escritas en todo detalle acá. Por ahí miremos una para ver de qué va la cosa y después adelantamos un poco más, ¿sí? Entonces derivo Q, eso es una derivada de un producto, ¿no? Tengo la derivada de e a la menos alfa t, que es, perdón, ¿dónde estoy? Acá, menos alfa por e a la menos alfa t, por el paréntesis sin derivar, más la exponencial sin derivar, por la derivada del paréntesis, que es una derivada de un coseno, que es menos el seno, y la derivada de un seno, que es el coseno, con un omega que me sale de adentro del argumento, ¿no? Entonces, reacomodando los cosenos, los términos que tienen cosenos y los términos que tienen senos, Q punto queda e a la menos alfa t por los términos que multiplican al coseno, que son, fíjense, menos alfa por a más omega por b, ¿sí? Es este paréntesis, más los términos que multiplican al seno, que es menos alfa b menos omega a, ¿sí? Este otro paréntesis. Y la lógica del siguiente paso es la misma, ¿no? Derivo nuevamente, o sea, calculo la derivada segunda de Q con respecto al tiempo, que es este bodoque, y de nuevo agrupamos los términos que involucran al coseno de omega t y los términos que involucran al seno, que van a estar multiplicados por estos paréntesis, ¿sí? Cada uno de ellos. Y de nuevo tenemos afuera la exponencial, ¿no? E a la menos alfa t. Bien, acá me aparecieron hay unos términos que multiplican a y otros que multiplican a b, por eso los separé de esta manera. Entonces uno puede reemplazar esta solución en la ecuación diferencial de arriba, que me dice que 0 tiene que ser igual a Q dos puntos, más R sobre LQ punto, más 1 sobre LC por Q. Reemplazamos cada una de estas expresiones ahí, y obtenemos una ecuación igualada a 0, que tiene estas tres contribuciones, ¿no? Esta es Q dos puntos, esto es R sobre L por Q punto, y esto es 1 sobre LC por la solución Q de t. Entonces acá uno también puede factorizar la exponencial porque están todos los términos, ¿sí? La sacamos afuera, y agrupar de nuevo los términos que tienen cosenos y senos, que aparecen en las distintas contribuciones que vienen de Q y sus derivadas. Entonces, esto es lo que está escrito acá. Tenemos la exponencial, e a menos alfa t, el coseno de omega t, y entre las llaves, todos los factores que aparecen en los términos que involucran al coseno, y un término similar para el seno de omega t. ¿Sí? Entre las llaves tenemos todos los términos que multiplican al seno. Y el truco acá, como se hace habitualmente, esta expresión, para que esto sea una solución, esto tiene que valer en todo instante, en todo momento de tiempo. Tanto el coseno de omega t como el seno de omega t oscilan entre 0 y 1, ¿no? Entonces va a haber momentos, instantes de tiempo, en donde el coseno vale 0, y en ese caso el seno va a valer 1, y al revés, momentos en el tiempo donde el seno vale 0 y el coseno vale 1. Entonces, para que esto valga,
lo que está entre llaves, en ambos términos, tiene que anularse por separado, ¿sí? Entonces tenemos dos ecuaciones que están escritas acá, y que ya vemos que, reordenando los términos, ¿sí? que contienen A y B, encontramos dos ecuaciones algebraicas que involucran a alfa y omega, y que esencialmente son las mismas, ¿no? Entonces, acá podemos considerar un caso particular, poniendo A igual a 0, por ejemplo, y tenemos entonces dos ecuaciones para alfa y omega, que son las que están escritas acá, ¿no? Alfa cuadrado menos omega cuadrado, menos alfa r sobre L más 1 sobre LC, es igual a 0. Y por otro lado, 2 alfa omega menos omega sobre R, omega por R sobre L, también tiene que ser igual a 0. Entonces la segunda, perdón, de estas dos es más sencilla, porque si omega es distinto de 0, entonces tengo que alfa es R sobre 2L, de la ecuación segunda, y enchufando ese valor de alfa en la primera, podemos resolver para omega cuadrado, ¿sí? Omega cuadrado es alfa cuadrado menos menos alfa r sobre L más 1 sobre LC, reemplazo alfa, ¿sí? En esta expresión, y obtenemos este resultado, que está reescrito acá abajo, ¿sí? En definitiva encontramos que esta constante alfa, que ahora vamos a repasar quién era, alfa es la constante de decaimiento del exponencial en la solución que habíamos propuesto, ¿sí? Es decir, describe la amortiguación, mientras que omega es la frecuencia de estas oscilaciones, ¿no? Amortiguadas. Entonces, alfa está dada por R sobre 2L, mientras que omega cuadrado va a ser 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Entonces está bien, ¿no? Alfa tiene que ver con la disipación y es proporcional a la resistencia. Entonces con las constantes dadas por estas combinaciones, esto es una solución de la ecuación diferencial para la carga que planteamos. Ahora hay una cosa que es interesante acá, que es que tenemos una expresión para omega cuadrado, ¿sí? Para que exista una solución con una frecuencia real, una frecuencia omega en los reales, esto tiene que ser mayor que 0, ¿no? De manera que la raíz de esto sea un número real. Entonces tenemos la condición para que existan esas soluciones con omega real, esta condición sobre los parámetros 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces lo que describe esto es el caso subamortiguado. ¿Por qué? Vamos a tratar de indagar un poco más en la intuición física de esto, ¿no? En la frecuencia para... la expresión para la frecuencia, esta que tenemos acá arriba, perdón, ¿dónde estaba? Acá, si queremos, mejor. Si mal no recuerdo... ahora vamos a llegar a ese caso. Sí. Sí, es un caso en donde la disipación le gana a las oscilaciones, entonces lo que uno tiene es un régimen sobreamortiguado, se llama acá, ¿no? Cuando uno habla de oscilaciones mecánicas, o en este caso también son oscilaciones sobreamortiguadas. El caso que estamos considerando primero es el subamortiguado, ¿no? La expresión para la frecuencia, omega cuadrado, aparece alfa cuadrado, ¿no? O sea, omega cuadrado es 1 sobre LC menos alfa cuadrado, ¿no? Porque esto es la expresión de alfa, justamente.
Entonces, cuando R es igual a 0, cuando no hay resistencia, alfa vale 0, y el valor de la frecuencia, omega, es 1 sobre la raíz de LC. ¿Sí? Esto, que se llama habitualmente omega sub 0, es una especie de frecuencia natural del circuito LC, se llama, ¿no? Un circuito formado por una inductancia y un capacitor. Es la frecuencia en la que oscila naturalmente, sin amortiguamiento, si la resistencia no está presente. Después les voy a mostrar unos grafiquitos de estos. Háganme acordar si me olvido. Entonces, en general, R es distinto de 0, como en el circuito que planteamos, y omega cuadrado va a ser omega 0 cuadrado menos alfa cuadrado, ¿sí? Reemplazando esta cantidad por nuestra definición, ¿no? Omega 0 cuadrado es 1 sobre LC. Está definido acá. Entonces lo que nos está diciendo la condición de existencia ¿no? de oscilaciones, esta condición, fíjense, es que 1 sobre LC es mayor que R cuadrado sobre 4L cuadrado. Es decir, que omega 0 cuadrado es mayor que alfa cuadrado, ¿sí? Reemplazando estas definiciones en esta condición. Es decir, omega tiene que ser mayor que alfa. Este es un omega 0, en realidad habría que corregirlo ahí en el apunte. Omega 0 tiene que ser mayor que alfa, o dicho de otra manera, alfa sobre omega menor que 1. ¿Sí? Por eso se llama el caso subamortiguado, porque la inversa esto es una inversa de una escala temporal, alfa, ¿no? Entonces, esta escala de tiempo a la menos 1 tiene que ser menor que la de la frecuencia, ¿sí? Entonces, la amortiguación tiene que ser menor de alguna forma que la oscilación. ¿Cuál tiene sentido? ¿No? Si la disipación es muy grande, si el amortiguamiento es muy grande, tiene sentido que esté en un régimen en donde no vea oscilaciones. Sencillamente voy a ver un decaimiento exponencial de alguna forma, ¿no? Quizá más complicado. En un segundo se los voy a mostrar eso. Otra forma de escribir esto que también es interesante es recordar las constantes temporales que teníamos, ¿no? Teníamos tau L y tau C definidas de esta manera, L sobre R y R por C, de manera que omega 0 cuadrado, fíjense, es 1 sobre tau L tau C. ¿Sí? 1 sobre tau L tau C es R sobre L por 1 sobre RC, las R se cancelan y me queda 1 sobre LC, que es omega 0 cuadrado. Es decir, que esta frecuencia natural de oscilación que tiene el circuito tiene que ver con los tiempos característicos asociados a la resistencia, a la inductancia y al capacitor, ¿no? Y uno puede, entonces en términos de estas constantes temporales, puede escribir la condición para omega mayor que 0 también. Es la misma condición, pero ahora 1 sobre LC lo reescribimos como la inversa de tau L tau C, y el R sobre L, ¿sí? Es 1 sobre tau L, de manera que acá aparece un 1 sobre tau L al cuadrado. Cancelando los tau sub L y redistribuyendo acá la desigualdad, me queda que tau L tiene que ser mayor que un cuarto de tau C para que haya oscilaciones subamortiguadas. Bien, esto es de nuevo una vuelta a la analogía mecánica, porque ahí por ahí uno ya tiene más intuición, ¿no? de
de qué representan estos parámetros. Fíjense, acá dividí por la masa toda la ecuación, y en la ecuación para la carga dividimos por la inductancia L. Entonces lo que mide la disipación es esta constante R sobre L, que es 1 sobre tau L, por otro lado. Y lo que mide la restitución, o la constante elástica, es 1 sobre LC, ¿sí? Que, si se acuerdan de física 1, no sé si lo veían de esa manera, pero una manera de escribir el oscilador armónico era x dos puntos es igual a menos omega, 0, omega cuadrado por x, ¿no? O sea, k sobre m es nuestro omega cuadrado, que es lo que introdujimos acá. Entonces, en esta solución general que hemos planteado, las constantes alfa y omega están determinadas por las propiedades físicas del sistema, ¿no? Que en el caso del circuito eléctrico son los parámetros de la resistencia, la inductancia y la capacidad. Estas otras constantes, A y B, van a estar dadas por las condiciones iniciales, ¿no? Dependiendo si yo empiezo con una carga nula, o con una corriente cero, o al revés, o con una corriente, perdón, ¿no? Una carga inicial, o con una corriente no nula. Entonces, dependiendo de cuáles sean las condiciones iniciales, eso va a determinar los valores de A y B. Hay un ejemplito ahí en la cuenta. Bien, y por ahí para terminar, brevemente, esto es el caso sobreamortiguado, que es el que referían ustedes, que habían visto también en Física 2, cuando no se cumple la condición de que, ¿no? de que la desigualdad aquella sea mayor que cero, cuando no se cumple esta condición. Entonces tenemos el caso sobreamortiguado, y la solución de la ecuación diferencial tiene esta pinta, es algo por e a la menos beta por t. Si uno deriva, ¿no? Q dos veces, vemos que Q punto es menos beta por Q, y que Q dos puntos es beta cuadrado por Q. Uno puede reemplazar estas cosas en la ecuación diferencial, y de esa manera encuentra una ecuación característica, se llama, ¿no? Para este parámetro beta, que resolviéndola, es una cuadrática, me da dos valores, ¿sí? Para este tiempo característico ahora 1 sobre beta. Entonces, la forma general de la solución sobreamortiguada es esta combinación de exponenciales, ¿no? Algo por e a la menos beta más por t, más algo por e a la menos beta menos por t. Quizás así la recordaban de física 2 o física 1. Bueno, con eso terminamos hoy. La clase que viene, lo que hemos visto hoy son lo que llamamos regímenes transitorios, ¿no? Durante los cuales hay variaciones en las corrientes. La clase que viene vamos a empezar a estudiar lo que llaman circuitos de corriente alterna, en donde las corrientes varían en el tiempo, ¿sí? Pero de una forma periódica, estacionaria. Entonces vamos a estudiar ahí el caso en donde ya los transitorios estos ya terminaron, y vamos a ver métodos para resolver estos circuitos en donde hay corrientes que oscilan en el tiempo, pero sin decaer, ¿sí?
En este circuito que estudiamos hoy, teníamos una resistencia, un capacitor y una, ¿cómo se dice? Y una inductancia, pero no ninguna fuente de FEM, ¿no? Ninguna fuente que mantenga la corriente en ese circuito. Eso lo vamos a agregar la clase que viene. Por hoy entonces terminamos.